están mis queridos niños? Bienvenidos a nuestra aula virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre el área de matemática y te voy a mostrar algunas imágenes. ¿Qué estás observando allí? Muy bien, tenemos un cuaderno, tenemos un aula, ¿no? Una clase y tenemos una alfombra. ¿Observas esa alfombra roja? ¿Y qué querrá decirnos la Miss con estas tres cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Un cuaderno es pequeño, un aula es grande y la alfombra pues está en la casa. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Muy bien, hoy día te voy a enseñar cómo podemos medir estos objetos. Y no solo estos, sino otros. Estos que te he colocado son solamente algunos ejemplos. Podrás medir con el mismo objeto el aula que el cuaderno. No, ¿verdad? Porque el cuaderno es un objeto pequeño. El aula no la podemos tomar entre las manos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces nuestro tema del día de hoy será unidades arbitrarias. Las unidades arbitrarias de longitud varían según las cosas que deseen medirse. O sea, quiere decir que se puede medir en cuartas, con los pies o con pasos. Aquí tenemos la cuarta. La cuarta, ¿cómo medimos? Es la medida que hay entre el dedo meñique, este pequeño, y el dedo pulgar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú colocas tu dedo meñique y el dedo pulgar en cualquier objeto pequeño, vas a poder medir 1 pulgada. Lo vuelves a colocar desde donde has terminado y se leerían, 2 cuartas. Es 1 cuarta y 2 cuartas, ¿no es cierto? Pero ¿para qué sirve las cuartas? ¿Para qué sirve el pie? ¿Para qué sirve el paso? Vamos a ver en qué momentos utilizamos cada medida arbitraria de longitud. Continuamos. El paso o el pie, pues tenemos que medir objetos un poco más grandes, ¿no? Y los pasos, pues objetos mucho más grandes. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver qué podemos medir en cuartas. Como dijimos, medimos con nuestra mano. Quiere decir que solo podemos medir cosas pequeñas, ¿no es cierto? Cosas que podamos tener en nuestra mano. Por ejemplo, aquí los 3 objetos que yo te había mostrado. El cuaderno, el aula de clase y la alfombra. ¿Cuál crees que podemos medir en cuarta? ¿Cuál? ¿Podremos medir en cuartas mi salón de clase? Uy, Miss, me voy a demorar todo el día, ¿no? Dedito por dedito, manito por manito. Uy, no, me voy a demorar mucho, Miss. No, la clase no se puede medir en cuartas. ¿Podré medir mi alfombra que es grande? Podría, pero me voy a demorar mucho, ¿no es cierto? Tendría que poner mi mano, luego volver a colocar otra vez mi mano y así hasta las cuartas que me dé. No, mucho, Miss, me voy a demorar. Pero sí podemos medir en cuartas mi cuaderno. A ver, si tienes ahorita un cuaderno en tus manos, pues trata de medir cuánto mide ese cuaderno en cuartas. Y me dirás, Miss, mide 3 cuartas, 4 cuartas, no sé cuánto medirá tu cuaderno, ¿no? De repente es pequeñito, de repente es muy grande, no lo sé. Muy bien, entonces podemos medir en cuartas cuando son objetos pequeños, ¿de acuerdo? ¿Y cómo medimos en pies? ¿Qué significa medir en pies? Pues significa que vamos a utilizar nuestros pies, como lo está indicando, nuestros pies. ¿Cómo? Mira al niño. Está colocando un pie delante de otro. Coloca su pie, pone el otro pie delante. Después el de atrás lo vuelve a colocar adelante. El de atrás lo vuelve a colocar adelante. Y así continúa contando cuántos pies mide ese objeto. Por ejemplo, si tú pones una soga larga en el piso, podrás observar que puedes contar en pies.
como te dije, colocas un pie, luego el otro pie adelante y vas contando cuántos pies mide esa soga. Con los mismos objetos que te mostré al principio, me puedes indicar cuál de estos objetos podemos medir en pies. ¿El cuaderno, la alfombra o mi aula de clases? A ver, piensa, cabecita, piensa. ¿Sí? ¿Ya encontraste la respuesta? Muy bien, podemos medir la alfombra, ¿no es cierto? Porque no es tan grande. Puedo colocarme en la parte donde está mi puntero en este momento y comenzar a contar un pie tras otro, ¿no? Pongo uno adelante, otro atrás, así voy adelantando, adelantando, adelantando a ti hasta que llegue donde empecé. Y puedo decir cuántos pies mide esa alfombra. Muy bien, hijo. ¿Cómo medimos en pasos y cuándo los utilizamos? Pues medimos en pasos cuando son objetos grandes, ¿no es cierto? Pero medir en pasos significa el paso tal cual como tú lo das. Un paso corto no significa que voy a estirar mis piernas largas para contar un paso. No, un paso es como tú lo das. Normalmente cuando caminas, pues pones un pie delante del otro, ¿no es cierto? Y vas hacia adelante. Igual cuentas un objeto grande en pasos. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto mide, a ver, el parque donde yo vivo, en la esquina del parque donde yo vivo, ¿podría hacerlo en cuartas? Uy, no, Miss, imagínate con mi mano me voy a cansar. No, no se puede, ¿no? Es demasiado grande el parque para que yo pueda contarlo en cuartas. ¿Podría contarlo en pies? Sí, podría contarlo, pero me voy a demorar. ¿Cuánto, Miss? Porque mis pies van juntitos, ¿no? Uno adelante, otro adelante, vuelvo a colocar adelante. No, me voy a demorar mucho, Miss, porque están pegaditos un pie al otro. Pero sí lo podría contar en pasos. Mientras voy caminando, voy contando 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, hasta llegar al final o dar toda la vuelta a mi parque, ¿no? Y podré saber cuántos pasos tiene ese parque, ¿no es cierto? En los objetos que te he mostrado, ¿me puedes indicar cuál podemos contar en pasos? Very good. Podemos contar en pasos nuestro salón de clase, ¿no es cierto? Que es grande. Me puedo poner en la puerta y puedo comenzar a caminar, ¿no? Con pasos contando y dar toda la vuelta a mi aula y luego terminar donde empecé. Así puedo contar mi aula de clases, ¿no es cierto? En pasos. Muy bien. Ahora, ¿cuánto medirán estos objetos que te voy a mostrar y cómo los vamos a medir? ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Cuartas, pies o pasos? Observa. ¿Tienes un televisor? ¿Tienes un cuarto, un dormitorio, una casa, un ropero y una regla? Muy bien. Empecemos por la televisión. ¿Cuánto crees que mida la televisión? ¿Y cómo podríamos contarla? ¿Podríamos contarla en pasos? No, ¿no es cierto? Porque sería 1, 2 de repente, 2 pasitos por ahí podría ser, pero más fácil me va a ser con mis manos, porque es un objeto pequeño, ¿verdad? Entonces, yo he contado aquí en mi casa, por ejemplo, en cuartas, ¿no? Con mi televisor he hecho la demostración en mi casa y me ha salido que tiene mi tele 16 cuartas. He dado toda la vuelta a mi tele y tiene 16 cuartas. Tú vas a hacer lo mismo en tu casa. De repente tu tele es más grande, ¿no? Grandota, mi tele ya no tiene 16, tiene como 25 cuartas. Muy bien. Vas a contar cuántas cuartas tiene. ¿De acuerdo? Después me fui a mi dormitorio y dije, a ver, voy a contar en mi dormitorio. Pero ¿cómo voy a contar? ¿En cuartas? ¿En pies?
o en pasos? ¿Cómo contaré? Me puse a pensar allí en mi cuarto, en mi dormitorio, pensando cómo podía hacer para medir todo mi dormitorio. Y comencé. Lo hice en pasos, ¿no es cierto? Porque mi dormitorio es grande, no es pequeño. Entonces, si me ponía a contar en pies, me iba a demorar mucho. Entonces, decidí contarlo en pasos para hacerlo más rápido. Y me di toda la vuelta a mi dormitorio y conté 40 pasos. Muy bien. Después me salí a la calle y dije, ya he contado la tele que es pequeña, he contado mi cuarto que bueno, es más o menos grandecito. Pues ahora quiero contar mi casa, sí, toda la casa quiero contar. ¿Cómo voy a contar la casa? No puedo contarla en cuartas, ¿no es cierto? Porque tendría que utilizar mi mano para dar toda la vuelta a mi casa, me voy a demorar mucho. Entonces después dije, en pies, podría ser, pero también me voy a demorar mucho. Entonces decidí hacerla en pasos, ¿verdad? Y me resultó que había contado 60 pasos. Muy bien. Entonces quiere decir que para los objetos grandes necesito utilizar los pasos. En mi ropero, cuando ya había contado mi casa, dije, me voy a volver a entrar. A ver, voy a volver, ¿qué más puedo medir en mi casa? Y me encontré mi ropero, ¿no? Mi ropero grande. A ver, dije, voy a contar mi ropero. Pero no es pequeño, tampoco es tan grande. ¿Cómo podré contar el ropero? Decidí contarlo en pies. Y me salió 8 pies, ¿no es cierto? Muy bien. Obviamente, pues mi pie es más grande que el tuyo es más pequeño. A ti te va a salir de repente 14, 13 pies, ¿no? Si contaras el mismo tamaño de mi ropero, ¿no es cierto? Ya está. Y por último, cuando ya me cansé, dije, bueno, voy a seguir trabajando. Me senté en mi escritorio y encontré una regla. Y con la regla decidí contar. Pero dije, ¿cómo la cuento? ¿Cómo mido mi regla? ¿La voy a medir en cuartas? ¿La voy a medir en pasos? ¿La voy a medir en pies? Obviamente no podía medirla en pasos, ¿no es cierto? Porque es demasiado pequeño. Un paso es más grande que mi regla. En pies tampoco podía. Lo que sí pude utilizar son las cuartas, ¿no es cierto? Y resultó que mi regla medía 2 cuartas. Muy bien, hijo. Ahora la tarea de ahora va a ser que puedas medir e investigar algunos objetos de tu casa que te voy a indicar y me puedas decir cuánto miden y qué unidad arbitraria de longitud has utilizado, ¿no es cierto? Si las cuartas, si los pasos o los pies. Muy bien, mi amor. Espero que te haya gustado mucho la lección y que hayas entendido a la perfección. Te quiero mucho y hasta pronto.